En algún momento de tu camino, sentiste que el suelo desaparecía bajo tus pies, no por un accidente o un gran trauma visible, sino por algo más silencioso y devastador, la ruptura súbita del sentido. Aquella noche en que, aún rodeado de paz, sentiste un vacío imposible de nombrar. Aquella mañana en que, aún con todo aparentemente en su lugar, algo dentro de ti ya no podía moverse. Era como si el alma hubiera apagado las luces por dentro y tú, aún despierto, estuvieras vagando por un mundo que ya no reconocías. No fue un grito, fue una retirada, y nadie avisó que el despertar espiritual podría parecer tanto al final. Al inicio todo parecía sagrado. Había una claridad serena en los primeros pasos, como si por fin hubieras atravesado un portal invisible, dejado atrás la prisa ciega del mundo y entrado en un estado de presencia. Mirabas las cosas con más nitidez, escuchabas más hondo, sentías las capas ocultas de la existencia. Había una paz extraña, como respirar después de mucho tiempo sumergido. Pero pronto esa paz comenzó a disolverse, no como una tragedia, sino como una niebla que se esparce poco a poco. Lo que antes parecía iluminación, ahora parecía entumecimiento. Y lo que antes era claridad, ahora era demasiado silencio. Dejaste de esforzarte, no por pereza, sino por un cansancio que no venía del cuerpo. Un cansancio sagrado, como si cada célula estuviera vaciada de deseo. Dejaste de presentarte. Las motivaciones que antes movían tu vida, la carrera, los proyectos, incluso las relaciones, ya no tenían impulso. Todo parecía irrelevante. No había revuelta, solo una especie de aceptación sonámbula. Y en ese nuevo paisaje interior surgió un susurro, una incomodidad, una pregunta sin respuesta. ¿Por qué me siento tan vacío ahora que finalmente encontré la verdad? Este es el paradójico que nadie te prepara para enfrentar. Hablan del despertar como un ápice, como un punto de llegada, como si fuera el final glorioso de un viaje. Pero la verdad es que es apenas el inicio de un colapso interno, silencioso, que desmonta todo lo que creías ser. Y para muchos, especialmente los sensibles, los intuitivos, los que siempre buscaron sentido en los entrelíneas, ese colapso no se presenta como caos, sino como ausencia. Ausencia de voluntad, de dirección, de identidad. Miras alrededor y todo aún está ahí, pero tú por dentro ya no estás. La motivación muere no como una chispa apagada, sino como una hoguera que arde hasta el último pedazo de leña y luego solo emite humo. Y en ese punto empiezas a confundir el despertar con apatía, porque ya no sientes lo que sentías, porque ya no quieres lo que querías, porque aún teniendo acceso a una percepción más profunda de la realidad, no encuentras energía para moverte. Carl Jung habló exactamente de este umbral. Lo llamó el suelo sagrado entre el colapso del ego y el nacimiento del yo, un espacio sin forma, donde el alma se recoge para reescribir su historia, no con palabras, sino con presencia. Es una fase donde no hay rumbo, pero hay algo que pulsa, un silencio espeso, denso, que carga en sí una verdad innombrable, la antigua energía, aquella que venía del ego, de la performance, del deseo de ser visto, elogiado, reconocido. Esa energía muere, y en su lugar aún no ha nacido nada. Entonces te detienes no como quien desiste, sino como quien espera. Esperas algo cuyo nombre aún no sabes, algo que no puede ser arrancado con esfuerzo, sino solo acogido cuando llegue. Y esta espera, en un mundo que idolatra la prisa, parece fracaso, pero no lo es. Empiezas a percibir que lo que llamaban motivación quizá fue condicionamiento, que el impulso de actuar estaba muchas veces ligado a sistemas de validación externa, que buena parte de lo que querías era, en verdad, un reflejo de lo que el mundo decía que era bueno, deseable, necesario. Y cuando esa matriz se deshace, ya no sabes cómo actuar, porque ahora todo necesita venir de dentro, de un lugar que todavía está en silencio. Y ese silencio es insoportable para quien aprendió a existir solo en función de la próxima conquista. Es como si hubieras atravesado al otro lado del telón, visto los bastidores, percibido los trucos, los guiones, las ilusiones, pero ahora ya no sabes cómo volver al escenario, ni siquiera sabes si quieres volver. Y aunque quisieras, el guión antiguo ya no encaja, las líneas ya no tienen sentido, el vestuario incomoda, los reflectores hieren los ojos
Y entonces te das cuenta, tal vez tu papel ya no sea actuar, pero aún no sabes cuál es el nuevo papel o siquiera si lo habrá. Es en este punto donde muchos desisten, no por debilidad, sino por no entender que el vacío también es parte del camino. El silencio en esta etapa no es ausencia, es preparación, pero eso solo se revela con el tiempo. Hasta entonces lo que queda es confiar en algo que todavía no tiene forma, en una pulsación que aún no se volvió acción, en una presencia que todavía no sabe cómo manifestarse en el mundo. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, pero nadie dice que para eso primero es preciso dejar morir a quien creías ser. Y en ese proceso, todo dentro de ti grita por respuestas, pero lo único que llega es silencio. Y quizá ese sea el mayor desafío del postdespertar, resistir la tentación de llenar el vacío con cualquier cosa, de correr hacia nuevas metas solo para huir del no saber, de ponerse nuevas máscaras solo para no sentir el rostro desnudo, porque hay algo sagrado en el vacío, algo que solo florece cuando la prisa cesa, cuando la mente calla, cuando el alma, por fin, tiene espacio para hablar, y es ahí, solo ahí, que algo nuevo puede empezar. Somos llevados a creer que el despertar espiritual nos traerá claridad, propósito, una energía vibrante que nos impulsará hacia la verdad. Esa es la promesa sutil detrás de tantos discursos modernos sobre espiritualidad, que al romper con la ilusión, encontraremos motivación pura, inquebrantable. Pero hay un silencio en ese camino del que casi nadie habla, un silencio que no anuncia paz, sino ausencia. Un espacio interno donde todo aquello que nos movía antes, las ganas, los sueños, los objetivos, deja de tener sentido. Y no porque estés roto, sino porque los engranajes que movían tu alma eran alimentados por ilusiones que ya no tienen poder sobre ti. Para los sensibles, ese momento es aún más profundo. Aquellos que siempre sintieron demasiado, que vivieron atentos a los entrelíneas, a las señales, a las sutilezas de la existencia, sienten ese vaciamiento con más fuerza. Es como si cada capa de motivación fuera arrancada una a una hasta no quedar más motivo visible para seguir moviéndose, y entonces el cuerpo continúa existiendo, pero el alma está en suspensión, el mundo gira, pero tú estás quieto. Y al contrario de lo que muchos piensan, eso no es una falla, es el desmonte necesario. Las personas sensibles no son frágiles, son antenas vivas de un mundo que no se ve, y por eso, cuando la ilusión se rompe, no solo entienden la verdad, la sienten. Sienten que los papeles sociales son performance, que el éxito puede ser trampa, que el deseo muchas veces es solo una respuesta al miedo de no ser suficiente. Y cuando eso se vuelve claro, el impulso desaparece. Ya no hay fuego en las antiguas hogueras, ya no hay apetito por las viejas conquistas, ya no hay urgencia. Solo hay un gran signo de interrogación latiendo en el centro del pecho. Recuerdo una conversación con una amiga que atravesaba exactamente ese espacio. Había hecho la travesía, había vencido la noche oscura del alma, había alcanzado una percepción clara de las ilusiones que antes la dominaban, y por un instante todo pareció tener sentido. Pero 2 meses después, la reencontré sumergida en un silencio absoluto, acostada en la cama, mirando el techo, sin lágrimas, sin desesperación, solo un vacío absoluto. Me dijo con una voz calma y extrañamente resignada: solía llorar por no hacer lo suficiente. Ahora no me importa si hago cualquier cosa. Pensé que el despertar me incendiaría. En vez de eso me siento extinguida. Y en ese momento, algo en mí reconoció la verdad que ella vivía, porque ese es el territorio que nadie enseña. El espacio entre el yo viejo que murió y el nuevo que aún no ha nacido. Es un umbral psíquico, donde las reglas antiguas ya no se aplican y ninguna estructura nueva ha surgido todavía para dar dirección. Carl Jung hablaba de ese limbo con una claridad impresionante. No lo revestía de glamour espiritual, no usaba metáforas dulces ni palabras de alivio. Llamaba a ese lugar el suelo sagrado entre el colapso del ego y el nacimiento del yo. Un espacio aterrador en su quietud, donde el alma no grita, no exige, solo observa, donde el impulso de actuar, que antes era nutrido por la aprobación social, por la identidad construida por el deseo de validación, simplemente se evapora.
y en el lugar de ese impulso no hay depresión clínica, sino una ausencia cruda. Es como si todas las motivaciones anteriores fueran desenmascaradas como instrumentos del ego. Y ahora, sin esas muletas, te ves frente a lo real, un espacio interno donde solo queda lo esencial. Pero lo esencial aún no ha hablado. Se está formando y esa espera es insoportable para la mente, que fue entrenada para actuar, producir, alcanzar. Es en este punto exacto donde muchos desisten, no por debilidad, sino por no entender que ese vacío es parte del proceso, parte de la travesía, parte de la muerte necesaria. Este es el estadio de la crisálida. La oruga ya se disolvió, pero la mariposa todavía no ha surgido. La vieja forma murió, la nueva forma no ha llegado. Solo hay un cuerpo blando, sin definición, en disolución. Y ese estado, aunque parezca estéril, es profundamente fértil, porque todo lo que será verdadero está siendo gestado allí, en la ausencia, en el silencio, en el intervalo entre dos mundos. Y ese intervalo, por más extraño que parezca, es sagrado. Es allí donde el alma empieza a oír un nuevo tipo de voz, no la voz del deseo, sino la voz de la verdad. Ya no se trata de querer hacer algo para ser aceptado, ya no se trata de probar tu valor, ya no se trata de conquistar un lugar en el mundo. Se trata de reconocer en silencio que quizá el lugar siempre estuvo dentro, y que esta pausa que estás viviendo no es fracaso, ni apatía, ni pérdida de tiempo. Es el anuncio de un nuevo comienzo, pero ese comienzo exige muerte. Muerte del impulso falso, muerte del querer basado en el miedo, muerte de la urgencia que viene del ego. Y todo eso lleva tiempo. Lo que se te pide ahora no es movimiento, es confianza. Confianza en que, aún sin sentir ganas, estás siendo gestado por dentro. Aún sin claridad, algo está siendo revelado. Aún sin rumbo, no estás perdido, estás siendo reformulado. Y quizá ese sea el trabajo más profundo de todos. No actuar, sino permanecer. No entender, sino permitir. No controlar, sino entregar. Porque solo así, en el corazón de ese vacío, algo verdaderamente nuevo podrá nacer. Carl Jung describió ese momento como un territorio liminar, una especie de tierra de nadie de la psique, donde el ego ya no comanda, pero el yo aún no ha despertado por completo. Es un intervalo que desafía todas las definiciones modernas de productividad, éxito y motivación, porque nada allí encaja en los moldes antiguos. El alma, después de atravesar los velos de la ilusión, necesita tiempo para encontrar una nueva forma de moverse. Y hasta entonces, todo parece suspendido. No hay claridad, no hay metas, no hay prisa, solo una presencia lacerada que intenta reconocerse en medio de lo que quedó. En ese limbo, la ausencia de motivación es un síntoma legítimo, pero no es patológica, no es fracaso, es purificación. Es como si todo aquello que era movido por expectativa externa estuviera siendo drenado, desmontado, disuelto, y lo que queda es un cuerpo sin impulso, una mente sin planes, un espíritu en transición. La antigua motivación movida por ambición, comparación o miedo se fue, y ninguna nueva fuente de energía se ha revelado aún, no porque estés inerte, sino porque el alma ya no acepta moverse por razones que no resuenan con su esencia. Este momento es profundamente aterrador, porque fuimos entrenados para creer que necesitamos estar siempre en movimiento, siempre creando, siempre haciendo. El silencio, la pausa, la ausencia de motivación son rápidamente diagnosticados como problemas y se nos empuja a reaccionar, resolver, retornar a la supuesta normalidad. Pero Carl Jung advertía, ese impulso de corrección puede ser justamente lo que impide la verdadera transformación, porque el alma, cuando entra en ese estado de gestación silenciosa, no quiere ser empujada, quiere ser escuchada. La oruga no elige disolverse en la crisálida, simplemente obedece a un llamado interno y en el proceso pierde toda su forma, todas sus referencias. Ya no es lo que era, aún no es lo que será, está en suspensión. Y esa suspensión es vital, porque en ella se activa el código de la mariposa. En ella el nuevo ser comienza a tomar forma. Y con el alma humana es exactamente igual. Cuando el ego colapsa, el yo aún necesita ser formado. Y ese proceso no puede ser apurado sin consecuencias. En el corazón de ese silencio vive una verdad brutal. Mucho de lo que te motivaba antes era mentira.
Era una armadura, era un mecanismo de supervivencia. Eras tú intentando pertenecer a un mundo que nunca realmente te acogió. Ahora que esa estructura se derrumbó, el vacío se presenta no como castigo, sino como suelo fértil, porque solo cuando todas las razones falsas mueren, la razón verdadera puede surgir, y esa nueva razón, ese nuevo impulso, no vendrá del esfuerzo, vendrá de la escucha. La motivación, después del despertar, ya no tiene la forma de adrenalina. No grita, no exige, no se impone, late, invita, susurra. Es una motivación que no nace de la obligación, sino de la resonancia. Te mueves porque algo dentro vibra, no porque el mundo lo espere. Actúas no para ser reconocido, sino porque algo interno se alinea. Esa es la nueva brújula, y solo aparece cuando el ego se aquieta lo suficiente para permitir que el yo emerja. Pero ese nuevo impulso solo se revela en la entrega, y la entrega exige rendición. Rendición a la no acción. Rendición al desconfort. Rendición a lo desconocido. Es una fase que lo pone todo a prueba. Tu paciencia, tu fe, tu capacidad de confiar en lo invisible, porque no hay manual, no hay garantías, no hay camino pavimentado. Solo está la sensación de que todo se está deshaciendo y el profundo deseo de que algo verdadero pueda surgir de todo eso. Pero el control necesita morir, el plan necesita fallar, la identidad necesita desmoronarse. En ese espacio, el mundo externo se vuelve irrelevante. Lo que importa no es lo que los otros ven, esperan o dicen. Lo que importa es la escucha interna, y esa escucha muchas veces solo trae silencio, pero es un silencio cargado de presencia. Es como si el alma estuviera diciendo, aún no puedo mostrarte el camino, pero estoy aquí. Y esa presencia lo cambia todo, porque incluso sin dirección, comienzas a percibir que no estás solo. Hay algo dentro esperando manifestarse, pero esa manifestación no será forzada, será revelada. Carl Jung decía que el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, pero ese devenir exige la muerte de lo que nunca fuiste. Y esa muerte es dolorosa, porque se lleva todo lo que un día te sostuvo, incluso si era mentira. Y ahora, frente a ti mismo, necesitas aprender a confiar en una fuerza que aún no se ha manifestado. Necesitas aprender a caminar en la oscuridad, a respirar sin garantías, a amar el proceso incluso cuando parece ruina, porque es en esa ruina donde nace lo nuevo, no del esfuerzo, sino de una escucha radical. Y quizá esa sea la lección más profunda del despertar. La motivación real no es aquello que te empuja, es aquello que te jala por dentro, no es aquello que te dice, tú necesitas, es aquello que te susurra, tú ya eres. No es impulso del ego, es convocatoria del alma. Y para oír esa convocatoria, es preciso silenciar todo lo que no es ella. Por eso la motivación antigua muere para que la verdadera tenga espacio para nacer. El colapso que ocurre después del despertar espiritual es una demolición silenciosa. No hay explosiones, no hay ruidos externos, no hay urgencia aparente. Es una implosión interna. La motivación, antes encendida por aplausos, metas y reconocimiento, empieza a disolverse como niebla al amanecer. Te despiertas y percibes que ya no hay por qué. El camino recorrido hasta entonces ya no tiene sentido. El deseo que te movía pierde el sabor. Incluso los objetivos más nobles parecen escenarios distantes, piezas de un teatro que ya no quieres actuar. Pero lo más cruel de todo esto es que por fuera todo parece igual. Es por dentro donde todo ya cambió. Ese estado de no movimiento, de suspensión, de disolución, muchas veces se confunde con pereza, con inercia, con falla personal. El mundo externo, acostumbrado al ritmo frenético del ego, juzga rápidamente ese silencio como patología. Pero Carl Jung fue claro, el ego no muere en este proceso, se desorienta, se queda sin referencia. El guión que seguía fue destruido, pero aún no hay uno nuevo que lo sustituya. Y eso genera un limbo psíquico, un estado de interregno, donde todo lo que hacías deja de tener sentido, pero lo nuevo aún no ha mostrado su rostro. En ese momento ya no estás dormido, pero todavía no estás despierto para lo que viene después. Es un entrelugar, un útero oscuro donde lo nuevo está siendo gestado. En la alquimia, Carl Jung llamaba a este estadio nigredo, el oscurecimiento,
la fase en que la materia prima del alma entra en descomposición para que algo más refinado pueda nacer. Es como estar al borde de un precipicio interno, sin suelo, sin vista, sin instrucción. Y aún así, es en ese abismo donde algo comienza a forjarse, pero no a la fuerza, a contrapelo del control, porque allí el ego ya no comanda más. En el lenguaje moderno, todo esto se traduce como falta de motivación, como si el alma simplemente hubiera apagado el interruptor. Pero en verdad lo que ocurre es una reversión de energía. Todo aquello que antes se volcaba hacia afuera, reconocimiento, metas, performance, ahora comienza a recogerse hacia adentro. El alma se cierra como una flor al anochecer, no por debilidad, sino por sabiduría. Es tiempo de recogimiento, de reconfiguración, de escucha profunda, y tratar de forzar a las flores a abrirse en invierno es un error que genera aún más dolor. Vivimos en una cultura que teme ese silencio, que patologiza la pausa, que considera la quietud un defecto a corregir. Carl Jung advertía: el mundo moderno no tiene lenguaje para este proceso. Intenta interrumpirlo, anestesiarlo, medicarlo porque no comprende transformaciones que no involucren productividad. Pero hay sabiduría en el alma que se rehúsa a seguir adelante solo por seguir. Hay una disidencia sagrada en eso, una negativa profunda a continuar participando de un juego que perdió la verdad. Este no es un colapso cualquiera, es una negativa del alma a continuar viviendo un guión que no le pertenece. Y por más que la mente intente explicar, racionalizar o convencerse de lo contrario, el cuerpo lo siente, se traba, desacelera, se niega, no por desorden bioquímico, sino por integridad. El alma empieza a rechazar lo artificial, lo forzado, lo fingido, empieza a expurgar toda motivación basada en escasez, miedo o necesidad de aprobación. Y lo que sobra inicialmente es un vacío inmenso. Pero ese vacío, lejos de ser estéril, es fértil. En el centro de ese vacío vive un llamado. No es un llamado audible, no tiene palabras, no tiene forma. Es una pulsación, una vibración, una especie de magnetismo sutil que comienza a manifestarse. Es como si el alma dijera: espera, aún no es hora, confía. Y ese pedido de confianza, en un mundo movido por pruebas, evidencias y resultados, parece insensato. Pero es exactamente en esa confianza donde la verdadera motivación empieza a nacer. No la motivación del ego, sino la del yo. No la que grita, sino la que late. La motivación del yo es diferente. No se basa en lo que vas a alcanzar, sino en lo que estás expresando. No la mueve el deseo de control, sino el impulso de presencia. Y por eso no es urgente, no es compulsiva, no es performática, es constante, silenciosa, verdadera. Empiezas a moverte no porque necesitas, sino porque no moverte sería una traición a tu esencia. Y ese tipo de movimiento es sostenible. No agota, nutre, construye, porque nace de la fuente que no se agota, el alma. Pero hasta que esa nueva fuente se revele, lo antiguo necesita morir por completo. Y esa muerte no es simple, no es romántica, es lacerante, porque implica renunciar a todo lo que te dio identidad por años. Implica aceptar que ya no sabes quién eres, ni qué quieres, ni a dónde vas. Y esa entrega, esa rendición, es el inicio de la verdadera transformación, porque solo cuando no hay más a dónde huir, el alma puede finalmente manifestarse. Y cuando empieza a hablar, todo cambia, no por fuera, sino por dentro. La pausa entonces no es falla, es portal. El vacío no es ausencia, es semilla. La pérdida de motivación no es el fin de tu camino, es el inicio de otro, mucho más auténtico. Y mientras no entiendas eso, seguirás intentando resucitar el fuego antiguo, sin percibir que murió por una razón, porque el alma ya no quiere llamaradas que queman, quiere una llama que ilumine. Y esa llama no se enciende con un grito, nace en el silencio. El mundo mira esta fase con impaciencia. No entiende el lenguaje del alma cuando calla. En una cultura que idolatra la velocidad, el hacer constante, el ruido como señal de vida, el silencio se interpreta como debilidad. La pausa se confunde con parálisis. El recogimiento se vuelve excusa para el juicio. Y es en ese ambiente hostil al misterio donde el ser en transición empieza a dudar de sí mismo. Empiezas a pensar que hay algo mal en sentir lo que sientes,
en no moverte, en no saber. Y es ese juicio interno aprendido del mundo el que comienza a asfixiar la semilla sagrada que intenta brotar en silencio. Carl Jung decía que lo que parece regresión muchas veces es iniciación, no es disfunción, es el inicio de una nueva vida. Y esa nueva vida exige una disidencia, una negativa profunda y sagrada a seguir representando papeles que ya no tienen sentido. Eso no es depresión en el sentido clínico, aunque comparta algunas sombras. Es el alma rebelándose contra el encogimiento, contra la repetición de ciclos vacíos, contra la vida vivida por obligación. Es la negativa a seguir adelante con lo que ya no resuena. Es el alma diciendo basta con un silencio ensordecedor. Y es justamente porque nadie habla de esta etapa que se vuelve tan solitaria. El dolor que viene después de la luz, el silencio que sigue a la revelación, son partes esenciales del proceso, pero raramente mencionadas. Es como si el despertar tuviera un brillo que ciega y después, cuando los ojos se ajustan, percibes que el camino no lleva a un paraíso de respuestas, sino a un bosque denso de preguntas. Pero ese silencio no es un vacío estéril, es formativo. Prepara, afina la escucha para algo más sutil, más verdadero. Si puedes permanecer en ese silencio el tiempo suficiente, sin intentar llenarlo con distracciones o antiguas rutinas, algo empieza a ocurrir. Un realineamiento interno, casi imperceptible, pero profundo. La sensación de desmotivación comienza a revelarse como el anuncio de algo nuevo, algo que aún no tiene forma, pero ya late. Es un llamado que no viene de fuera, no se impone con palabras, no exige pruebas. Es una vibración interna que empieza a moverse en silencio. Y es en ese punto cuando empiezas a entender. No estás roto, estás en transición. La motivación que un día fue tu combustible, ahora la ves con otros ojos. Percibes que mucho de tu voluntad de hacer, conquistar, alcanzar, venía de una persona, la máscara construida para responder a las expectativas del mundo. Y esa persona, aunque necesaria por un tiempo, ya no es sostenible. Como decía Carl Jung, la persona es un sistema de comportamiento impuesto al individuo por las exigencias de la sociedad, pero con el despertar, esa máscara comienza a caer y lo que queda es un rostro desnudo, desconocido, pero finalmente verdadero. Y cuando la performance pierde el sentido, el escenario deja de importar, los aplausos pierden poder, el personaje se deshace, lo que antes parecía motivación legítima, ahora suena vacío, ensayado, sin vida. Porque aquella voluntad de ser alguien, de alcanzar algo, de conquistar un lugar al sol, fue escrita por un yo que ya no habita tu cuerpo. Y eso crea un silencio aterrador dentro de ti, como un actor que olvida sus líneas, porque en el fondo percibe que toda la obra perdió el sentido. Pero ese olvido no es error, es señal de transición. Ya no persigues sueños antiguos porque intuitivamente sabes que ya no son tuyos. Ya no hay deseo por resultados que no resuenan con el alma. Ya no hay impulso para repetir rutinas que te mantenían solo funcionando, no viviendo. Y esa sensación de estar sin rumbo, que tanto asusta, no es indicio de que te perdiste. Es la señal clara de que saliste de la prisión de la identidad condicionada y ahora, por primera vez, eres libre. Pero la libertad, cuando llega, no trae un mapa, solo abre la puerta. En ese punto empiezas a percibir que no perdiste el impulso, solo superaste el combustible antiguo. Aquello que te movía antes, miedo, aprobación, competencia, comparación, ya no sirve. Tu sistema interno ahora rechaza todo lo que es forzado, todo lo hecho por obligación, todo lo que nace de la performance. Y en ese rechazo hay un duelo, porque necesitas despedirte no solo de tus sueños, sino de la versión de ti que los deseaba. Y esa despedida, aunque necesaria, duele. Pero es en ese duelo donde algo nuevo empieza a formarse. Un vacío silencioso pero fértil, un espacio interno donde, por primera vez, algo verdadero podrá brotar. Y ese algo no será impuesto, ni enseñado, ni heredado. Será tuyo, solo tuyo, fruto de tu escucha, de tu presencia, de tu entrega. El ego, ahora cansado de empujar, cede espacio. El alma en silencio comienza a erguirse, no con prisa, no con urgencia, sino con firmeza, como quien sabe que ahora, por fin, llegó la hora. Y en ese inicio silencioso, no vas a oír gritos,
Vas a sentir pulsaciones, señales, pequeños movimientos internos que no piden explicación, solo permiso, porque el yo no impone, invita, y la motivación verdadera, esa que no agota sino nutre, no nace de una orden, nace de una escucha, y esa escucha empieza ahora. Carl Jung afirmaba que el objetivo de la vida no es la exaltación del ego, sino su integración en una totalidad psíquica mayor y más profunda. Y es aquí, en este punto exacto en que todo parece haberse vaciado, donde esa afirmación encuentra su sentido más vívido. La motivación que el ego nutría, basada en urgencia, en afirmación, en seguridad externa, empieza a resquebrajarse. Y ese resquebrajamiento no es un colapso que destruye, sino una apertura que invita. Te invita a habitar una nueva forma de estar en el mundo, ya no movido por miedo o deseo de aceptación, sino por alineamiento, por verdad, por presencia. En este nuevo territorio interno, el impulso de actuar deja de ser comandado por la performance. Ya no hay necesidad de probar, de correr, de mantenerse adelante. Lo que hay ahora es una escucha, un gesto interno que se vuelve hacia adentro y empieza a preguntar: ¿qué es real? ¿Qué aún me habita? ¿Qué está pulsando en mí sin necesitar ser explicado? Porque ese es el nuevo guía, no la lógica del ego, sino el magnetismo silencioso del alma. Y ese magnetismo no apunta a la victoria, sino a la integridad. El yo diferente del ego no está preocupado por ser aplaudido, no quiere ser el mejor, quiere ser entero, quiere ser verdadero. Y por eso, después del despertar, la psique comienza una profunda recalibración. Lo que antes parecía excitante, ahora suena vacío. El entusiasmo antiguo, construido sobre necesidades no resueltas, ya no encuentra eco dentro de ti. Es como si tu cuerpo, tu mente y tu espíritu se volvieran intolerantes a lo artificial, a lo forzado, a lo fingido. Y aunque intentes repetir viejos movimientos, algo en ti se traba, porque ahora ya no es posible traicionarte. Ese rechazo interno a los viejos combustibles puede parecer desorientador, pero es liberador. Es el alma diciendo con firmeza que no aceptará vivir de fragmentos, que no tolerará motivaciones forjadas por el miedo de no ser suficiente. Todo lo construido sobre carencia empieza a caer, y esa caída es sagrada, porque abre espacio para que la verdad emerja. Una verdad que no se manifiesta en forma de discurso, sino como una sensación de congruencia, de reposo interior, de certeza sin palabras. Y en ese espacio lo que empieza a surgir es una vida vivida de dentro hacia afuera, ya no guiada por cronogramas impuestos, por metas arbitrarias, por ideales heredados, sino por presencia, por sentido, por resonancia. La motivación deja de ser una fuerza externa que te arrastra por el cabello y pasa a ser una fuerza interna que te invita con dulzura a moverte, no porque necesitas, sino porque no moverte sería negarte a ti mismo. Ese es el nuevo ritmo, más lento, más honesto, más profundo. Carl Jung nos advertía sobre los peligros del desvío espiritual, ese estado en que, después del despertar, algunos se refugian en la idea de que todo es ilusión y así abandonan la vida. Pero el yo no quiere que desaparezcas del mundo, quiere habitarlo a través de ti, quiere que tu presencia encarne tu verdad. No se trata de negar el mundo, sino de vivirlo sin perderte, de actuar sin representar, de existir sin performar. La motivación verdadera no te saca de la vida, te la devuelve con nuevas raíces. Pero antes de habitar plenamente esa nueva forma de vivir, es preciso atravesar el umbral, y ese umbral es el más difícil de todos. Es el espacio entre el fin del ego como centro y el inicio del yo como guía. En ese espacio no sabes quién eres, no sabes qué quieres, no sabes si estás en el camino correcto. Y todo eso necesita ser acogido, porque es en esa confusión, en ese no saber, donde se revela una nueva confianza. No aquella basada en garantías, sino la que nace del reconocimiento íntimo de que algo más profundo te conduce, aunque aún no lo veas. Ese no saber es el suelo donde la nueva motivación germina. Y germina sin ruido, sin alarde, sin anuncio. Simplemente aparece. Un día te descubres haciendo algo, no porque necesitabas, sino porque algo en ti lo pidió. Y en ese gesto hay una pureza, una simplicidad, una integridad. Empiezas a crear incluso sin aplausos, a decir no aunque el mundo espere un sí, a seguir tu intuición,
aunque contradiga la lógica. Eso no es terquedad, es fidelidad al alma. Y esa fidelidad, esa lealtad a lo que es real en ti, lo cambia todo. Porque ahora el movimiento está sostenido por la verdad, no por la ansiedad, por la presencia, no por la presión. La motivación antigua se alimentaba de adrenalina, la nueva se alimenta del silencio. Y ese silencio, lejos de ser paralizante, es fértil, nutre, prepara, sostiene. Empiezas a percibir que la fuerza que necesitas no viene de afuera, ya está en ti, y solo necesitaba que callaras lo suficiente para escucharla. Esa es la motivación del yo. No impone, susurra, no exige, invita, no fuerza, atrae. Y cuando empiezas a vivir guiado por ella, todo cambia, porque ahora tu vida ya no es un proyecto de afirmación, es una expresión de verdad. Y eso, por sí solo, es un milagro. Cuando finalmente el alma empieza a hablar más alto que el ego, las señales no llegan con fanfarria, llegan como suspiros, como presentimientos, como una leve inclinación hacia algo que no puede explicarse, pero que tampoco puede ignorarse. Empiezas a percibir que la claridad ya no es un trofeo a conquistar al final de una carrera, sino algo que se revela al caminar, al estar presente, al confiar. Y esa nueva forma de caminar no es lineal, es espiral. Te lleva de vuelta a lugares antiguos con ojos renovados. No se preocupa por el destino, honra el paso. La vida simbólica, como la llamaba Carl Jung, empieza a manifestarse. No es fantasía, no es fuga, es retorno. Retorno al lenguaje original del alma. Los símbolos, los sueños, las señales sutiles que antes pasaban desapercibidos, ahora se vuelven brújulas. Dejas de querer dominar la vida y comienzas a participar en ella, a escuchar lo que intenta decir, a responder con delicadeza, a danzar con los ciclos en lugar de luchar contra ellos. Y en esa danza hay una nueva levedad, un nuevo pulso, un nuevo motivo. La motivación antigua era una maratón de exigencias. La nueva es una escucha constante, y esa escucha lo transforma todo. Porque ahora lo que te mueve no es el miedo a fallar, sino el deseo de ser verdadero. No es la presión por acertar, sino el permiso para intentar. La motivación se vuelve devoción, devoción a lo real, a lo sincero, a lo que trae sentido. Y extrañamente, esa devoción que nace en el silencio empieza a mover montañas, porque no es ansiedad disfrazada, es convicción. Convicción no de que lo sabes todo, sino de que estás siendo fiel a lo que sientes. Y esa fidelidad cambia tu forma de trabajar, de amar, de relacionarte. Empiezas a decir sí a lo que vibra y no a lo que pesa. Empiezas a crear por amor, no por validación. A servir por compasión, no por carencia. A descansar sin culpa, porque entiendes que el descanso también es sagrado. Este cambio es tan radical que tu antiguo yo parecerá un extraño, pero un extraño necesario que te trajo hasta aquí. Y quizá el mayor milagro de este proceso sea percibir que aquello que te mueve ahora no exige que seas más de lo que eres. No exige que tengas certezas, respuestas, planes a 5 años. Solo exige que estés presente, que sientas, que te permitas guiar por algo más profundo de lo que la mente puede comprender. La motivación verdadera no es previsible, es viva y por eso a veces te lleva por caminos que jamás habrías elegido racionalmente, pero que al final tienen todo el sentido. Empiezas a confiar en los instintos, a seguir las sincronicidades, a respetar los ciclos internos tanto como los externos. Y eso crea una nueva ética de vida, una nueva estética interna, una nueva forma de moverte por el mundo, que no se basa en la prisa, sino en la precisión, en la presencia, en la verdad. Cada elección se vuelve un acto de alineamiento, y ese alineamiento empieza a moldear tu realidad por dentro y por fuera, ya no como una construcción mental, sino como un despliegue natural de lo que eres. Y esta nueva forma de vivir está sostenida por algo que antes parecía distante: paz. No una paz superficial, sino una quietud profunda que existe incluso en medio del caos, porque ahora no intentas controlar la vida, confías en ella. Y esa confianza crea espacio para errar, para recomenzar, para cambiar de idea, para simplemente ser. La motivación verdadera, la que nace del alma, te autoriza a existir sin justificación. Y eso, por sí solo, es liberador.
Percibes que ya no necesitas impresionar, no necesitas ganar batallas invisibles, no necesitas representar, basta con responder al llamado. Y ese llamado no es ruidoso, no exige seguidores, ni medallas, ni validaciones. Solo pide sinceridad, entereza, disponibilidad. Y eso es lo que te mueve ahora, el deseo silencioso de vivir una vida que sea respuesta, no reacción. Una vida que sea reverencia, no resistencia. Una vida que sea real, aunque no sea perfecta. E incluso en los días difíciles, en los que la duda vuelve a golpear la puerta, algo en ti permanece. Un centro interno que no cede, una raíz que no se rompe, porque ya te encontraste con el vacío y no fuiste destruido. Ya caminaste sin rumbo y no te perdiste. Ya te sentiste sin motivación y aún así continuaste. Y eso es fuerza, eso es coraje, eso es verdad. No la que grita, sino la que sostiene. Esta es la vida simbólicamente vivida, una existencia donde cada gesto es expresión de alma, cada elección es un rito, cada silencio es escucha. No porque lo decidiste intelectualmente, sino porque tu psique ya no tolera lo contrario. Ahora lo sabes, no necesitas esforzarte para existir. Basta con responder a lo que te llama por dentro, y entonces, casi sin percibirlo, comienzas a moverte, no como antes, con prisa y objetivo, sino con una lentitud sagrada, una lentitud que no es inercia, sino reverencia. Empiezas a percibir que existe una diferencia brutal entre hacer algo por miedo a quedar atrás y hacer algo por fidelidad a lo que pulsa en ti. Y esa diferencia lo cambia todo, porque ahora cada acto es una ofrenda. No hay la imagen, sino el alma. Y aunque el mundo no aplauda, dentro de ti hay una nueva forma de paz que prescinde de plateas. Empiezas a crear incluso cuando nadie mira, a escribir incluso cuando nadie lee, a amar incluso sin promesas de retorno, porque algo en ti sabe que esos gestos ya no son medios para un fin, son el propio fin, la propia esencia. La vida dejó de ser un escenario y se volvió un altar, y en ese altar no representas. Te presentas sin filtros, sin adornos, sin garantías, solo con la entereza de quien aceptó ser quien es, incluso sin saber a dónde llevará eso. Ese nuevo vivir es despretencioso, es humilde, es simple, pero no es pequeño. Al contrario, es inmenso en profundidad. Empiezas a sentir que por primera vez caminas al lado de la vida, no corriendo delante, no huyendo detrás, sino en sintonía, en diálogo, en comunión. Las elecciones ya no son estratégicas, sino simbólicas. Los caminos ya no son planes, sino llamados. Y cada paso, por menor que parezca, carga en sí el peso de algo real. La motivación ahora no es un empujón, es una atracción interna, un magnetismo, una gravedad sagrada que te jala hacia lo que tiene sentido, y empiezas a confiar, no porque todo esté claro, sino porque la claridad dejó de ser la condición para el movimiento. Ya no necesitas saber el final de la historia para empezar a vivirla. Aprendiste a escuchar el primer párrafo y eso basta, eso sostiene, eso guía. Y en esa escucha te reencuentras con algo antiguo, un brillo que no es euforia, sino presencia, un fuego que no quema, sino que abriga. No es la llama de la performance, sino de la esencia. Y esa llama no necesita ser mostrada. Ilumina por existir. Sientes ganas de servir, de enseñar, de compartir, pero no para probar algo, para expresar lo que desborda, para ser canal, no protagonista, para ser puente, no destino. Te reconcilias con la vida, con sus ritmos, sus pausas, sus preguntas. La ansiedad ya no tiene el mismo espacio. La comparación ya no tiene el mismo peso, porque sabes que cada camino es único, que cada alma tiene su tiempo, que cada gesto verdadero es suficiente, no perfecto, pero entero. Y la entereza ahora vale más que cualquier medalla, porque la entereza es donde habita el alma, donde habita el yo. Carl Jung llamaba a esto vivir simbólicamente. Un vivir donde todo comunica, todo revela, todo resuena. Un vivir donde dejas de ser el autor solitario de tu historia y te vuelves coautor con algo mayor, con la vida, con el inconsciente, con el alma del mundo. Y en ese encuentro hay entrega, hay confianza, hay silencio, pero ya no el silencio del vacío, es el silencio de la escucha, de la reverencia, de la preparación para lo nuevo que vendrá. E incluso cuando surgen días oscuros, y aún surgen,
algo en ti permanece anclado. Un centro que no vacila, una verdad que no se disuelve, porque aprendiste que el dolor no es señal de fracaso, es señal de presencia, que la duda no es debilidad, es fertilidad, que la pausa no es fin, es semilla. Y ese saber lo cambia todo, porque ahora ya no necesitas correr, puedes simplemente estar entero, estar presente, estar vivo, no como un personaje cumpliendo un guión, sino como un alma en proceso de revelación. Y cada pequeña elección se vuelve un acto de coraje. Cada gesto sincero se vuelve un hilo que te cose de vuelta al centro. Un centro que no exige perfección, solo verdad. Y esa verdad no se grita, se vive. Al final, percibes que no perdiste la motivación. Perdiste la adicción a la motivación que enferma, aquella que aplasta, que consume, que exige. Lo que ahora habita en ti es otra cosa, algo más silencioso, más duradero, más tuyo. Es el alma la que ahora conduce. Y cuando ella conduce, ya no necesitas apresurarte, porque sabes que finalmente vas en la dirección correcta, aunque no sepas el nombre del destino. Entonces, si hoy te sientes detenido, vacío, desmotivado, sabe esto, no es el fin de tu camino, es la preparación para un nuevo inicio. No hay nada malo en ti, simplemente ya no puedes moverte por las fuerzas antiguas. Lo que antes te impulsaba ya no encuentra eco dentro de ti. Y eso no es falla, es claridad. Es síntoma de que tu alma se rehúsa a repetir los mismos ciclos que ya no sirven. El combustible antiguo se quemó y el nuevo aún está siendo refinado. Estás entre dos mundos, el viejo que ya murió y el nuevo que aún no ha nacido. Esa travesía es el suelo fértil donde la verdadera motivación comienza a germinar, pero solo brota en el tiempo del alma y no en la velocidad del ego. Se necesita confianza, se necesita paciencia, se necesita silencio, no para no hacer nada, sino para escuchar, para percibir que hay algo dentro de ti que siempre supo el camino y que ahora empieza tímidamente a susurrar de nuevo. Ese susurro no te pide que vuelvas a correr ni que busques más metas. Solo te pide que permanezcas presente, que aceptes ese vacío como parte del proceso, que dejes de intentar ser alguien y te permitas ser quien ya eres, pero que aún estás descubriendo, porque el verdadero impulso que te moverá de aquí en adelante no vendrá de la mente sino del alma, y el alma no grita, invita. Carl Jung sabía que esa pausa sagrada, esa aparente desorientación, no es una disfunción, es el suelo de la transformación. La vida verdadera, la vida con significado, no comienza en el éxito. Comienza en la escucha, en el silencio, en la rendición. Comienza cuando te permites no saber, no hacer, no tener certezas y aún así mantenerte entero. Porque es en ese estado de entereza, aunque desnudo de respuestas, donde el alma puede finalmente florecer. Y cuando esa nueva motivación surja y surgirá, la vas a reconocer, porque no vendrá acompañada de miedo ni de urgencia. Vendrá como una paz, como un sí silencioso, como una claridad que no necesita explicación. Y vas a actuar, no porque necesites, sino porque no actuar sería un deservicio a tu verdad. Vas a crear, a servir, a moverte, porque algo en ti estará finalmente en casa. Esa es la fuerza del yo, no la que impone, sino la que invita, no la que exige, sino la que sostiene. Y una vez que te alineas con ella, todo alrededor empieza a cambiar. No porque el mundo se transformó, sino porque te volviste presencia dentro de él. Y la presencia, cuando está conectada al alma, mueve montañas con un simple gesto, porque el gesto no nace de la prisa, sino de la verdad. Y la verdad es irresistible. Por lo tanto, si hoy estás en ese lugar de suspensión, no luches contra él. Hónralo, quédate con él, camina con él, porque ese lugar, por más incómodo que parezca, te está enseñando a moverte de una nueva forma. Te está preparando para un nuevo tipo de vida. Una vida que no busca resultados, sino sentido. Una vida que no se alimenta de validación, sino de presencia. Una vida que finalmente es tuya, de dentro hacia afuera. Y cuando esa vida empiece a revelarse, vas a entender, vas a mirar hacia atrás y percibir que cada momento de silencio, cada vacío, cada lágrima que cayó en la ausencia de motivación era, en verdad, el alma limpiando el camino, para que cuando por fin hablara,
pudieras escucharla y responder con lo único que ella siempre quiso, tu verdad entera, viva, presente. Si alguna parte de este mensaje tocó algo en ti, te invito a dejar tu experiencia en los comentarios. Compartir lo que sientes puede ser el primer hilo que una tu historia a la de alguien que ahora mismo camina solo en esta misma oscuridad. Tu vulnerabilidad puede ser el espejo que alguien necesitaba para reconocerse. Y quizá, solo quizá, tu silencio transformado en palabra pueda ser el faro que otra alma espera. Y si conoces a alguien que está atravesando esta fase, alguien que ya no encuentra motivación, que se siente vacío después del despertar, envíale este video. Tal vez este mensaje sea el recordatorio de que no hay nada de malo en detenerse, en no saber, en simplemente respirar. Porque a veces lo que más necesitamos oír es que este silencio no es el fin, es el comienzo, el inicio sagrado de una nueva escucha.